por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, ¿cómo medimos los objetos que nos rodean? Yo traje aquí algunos instrumentos de medición. Estos son algunos de los instrumentos que encontré por mi casa. Encontré, por ejemplo, una regla, que la usamos en la escuela. Solo en geometría usábamos mucho la regla, ¿verdad? También, para cuando vamos de viaje, traje una especie de balanza. Y esto me permite saber el peso, a ver si en el aeropuerto no me dicen que tengo que sacarle algo. A ver, dice que pesa 5 libras, así que estoy en el peso. Está bien. Bien, entonces, si uno se pone a analizar la vida, se da cuenta que estamos nosotros educados en medir objetos, en cuantificar, oiga bien esta palabra, cuantificar las cosas. O sea, nosotros, por ejemplo, en el carro vamos a comprar un carro y si es de uso, decimos, bueno, ¿cuántas millas ha recorrido? ¿Tiene 50.000 millas? ¿Tiene 100.000 millas? Fíjense que todo es cuantificable. El peso de las personas, la longitud que necesitamos, la cantidad de tela que necesitamos para hacer un traje, ¿verdad? Ahora, hay cosas en la vida que no se pueden cuantificar, que no se pueden medir, que no existen instrumentos para medir, por ejemplo, la espiritualidad de una iglesia. Yo me acuerdo, y era gracioso, allá en Cuba, que habían hecho un termómetro para medir la espiritualidad de la iglesia. Y yo decía, ¿cómo es posible que alguien pueda crear un instrumento que sea capaz de medir la espiritualidad de las personas, que sea capaz de pesar la fe de alguien? ¿Cuánto pesa tu fe? 10 kilos, 20 kilos, 50 kilos. ¿Cuánto mide tu espiritualidad? Entonces, cuando nosotros leemos, por ejemplo, la carta de los Romanos, hay un problema. Romanos, cuando usted lee, por ejemplo, el capítulo 14, hay una preocupación entre los fuertes de la fe y los débiles de la fe. Y eso pasa en muchas iglesias. La gente tiende a compararse. Vivimos en una cultura muy competitiva y que constantemente nos impulsa a cuantificar las cosas, a medir a las personas por sus logros, por sus éxitos. ¿Cuántas personas has ganado para Cristo? ¿No has escuchado eso? Yo he ganado más de 300 personas para Jesucristo. ¿Lo ganaste tú o fue Dios? Pero estamos imbuidos en ese concepto de la autoexaltación, de la competición, de compararme con los demás. Mira lo que nos dice aquí Pablo. Nos dice varias cosas. Nos dice varias cosas en una iglesia que era una iglesia plural. Era una iglesia diversa. Habían gentiles, habían judíos. Por eso entrañaba de por sí un reto muy grande para la convivencia, para las relaciones. Era un reto cultural porque se estaba exponiendo el evangelio a diferentes nacionalidades, diferentes perspectivas de la vida, y cómo aunar todo eso, cómo esos desafíos culturales y espirituales que iban surgiendo en una cultura romana que también, como hoy, no se diferencia mucho, solo la época, cultivaba el culto a la personalidad, la autoexaltación. Lo tenemos en la figura del César.
el divino Salvador. Oiga cómo le llamaban al César, el divino Salvador. Y el César era considerado en esa cultura grecorromana como un dios. Por eso son perseguidos los cristianos, porque van a hablar de alguien que está por encima del César, de alguien que de verdad es el divino Salvador, que es Jesús. Amén. Amén. Entonces estamos en presencia de una carta que nos habla de una pluralidad, que nos habla de grandes desafíos culturales y espirituales, pero que no tiene el problema que tenía, por ejemplo, la iglesia de Corinto. Que la iglesia de Corinto, Pablo la había visitado, y ya desde el primer capítulo 1, Pablo le está hablando a los corintios de un problema de unidad, porque cada uno tenía un partido a quien seguir. Unos decían que era de Apolo, otros decían que era de Pablo, y estaba basado en las cualidades del líder. Apolo era muy elocuente y la gente lo seguía porque era elocuente. Pablo era muy sabio y muy bueno escribiendo y la gente lo seguía por la autoridad y el carácter que tenía Pablo. Pedro era una persona muy emotiva y la gente lo seguía por ese fervor. Entonces eso causó problemas en Corinto. Y uno dice, bueno, ¿por qué en Romanos, si no hay esos problemas, por qué Pablo le habla de eso? Bueno, no siempre el apóstol Pablo está hablando de corregir un problema. Muchas veces está hablando de prevenir un problema, de establecer las bases sólidas para una iglesia para que no cometan los mismos errores que otros. Y cuando nosotros leemos el capítulo 1 de Romanos, nos damos cuenta que en el capítulo 1, verso 13, lo puede leer ahí, Pablo todavía no había visitado la iglesia de Roma. Y que la carta fue escrita después que fue escrita la carta a los Corintios. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos en cuenta esos detalles, esas pinceladas de contexto para poder comprender. Ya Pablo había pasado por esos problemas en aquella otra iglesia. Y ahora trata de evitar de que eso suceda en la iglesia de Roma, que también es diversa, que también implica grandes retos culturales y espirituales, y donde hay personas que su vida en esa cultura de la autoexaltación están dejándose permear por esas ideas. Bueno, es importante que nosotros entendamos lo que nos dice en sí Pablo en este verso. Lo primero que nos dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros. La gracia que me es dada. Miren, mis queridos hermanos, escuche bien esto. Todo lo que tenemos, todo lo que se nos ha dado es por gracia. Amén. No, yo tengo tanto. No, yo he hecho tanto. Todos tus logros, todos tus éxitos en la vida social, en la vida familiar, en la iglesia, es porque Dios te lo dio. Porque Dios permitió las circunstancias para que usted obtuviera eso. Amén. No hay mérito alguno en el ser humano. Cuando nosotros reconocemos nuestra dependencia y nuestra incapacidad para resolver todos los problemas de la vida, tenemos que reconocer que necesitamos a Dios para las decisiones que vamos a tener que tomar en la vida, para enfrentar los desafíos y los conflictos y para resolverlos de manera que no nos apartemos nunca de Él y vivamos en su gloria. Amén. Amén. Eso es importante que nosotros lo entendamos, porque en toda esta carta, cuando usted lee los primeros capítulos de Romanos, está hablando temas doctrinales. Le está diciendo en qué consiste la gracia de Dios. Le está diciendo que todos somos pecadores y que por eso necesitamos de Jesús. Que solo Él puede librarnos de este cuerpo de muerte. Que solo Él puede darnos una vida recta y santa delante de Dios. Y que todo eso es un favor inmerecido. Que aún cuando no merecemos ser perdonados, cuando no merecemos ser amados, aún así Cristo se entregó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Entonces está hablando en un contexto de
gracia. Entonces, ¿por qué caer en la trampa de medirnos a unos a otros y decir yo soy más espiritual, yo soy fuerte en la fe? Eso es un error muy grande y Pablo trata de corregir eso y de establecer una base sólida para la creencia de aquella iglesia, para que no cometan los mismos errores de orgullo y de autoexaltación que habían ocurrido en la iglesia de Corinto. Pablo es muy sabio, es el fundador de la mayor parte de las iglesias que nosotros leemos estas cartas a las cuales son dirigidas. Ha pasado ya por ese camino y quiere evitar problemas mayores que atenten contra la unidad de la iglesia. Porque esto es al final lo que está en juego, la unidad del cuerpo de Cristo, donde hay una gran diversidad, donde todos no pensamos iguales, donde tenemos diferentes perspectivas de la vida y de Jesús, pero al final de cuentas todos hemos sido llamados en Él para cumplir un plan mayor, para proclamar al mundo de que hay un Señor y Salvador, que es Jesucristo. Amén. Amén. Entonces no olvidemos eso. Por eso necesita de que el cristiano sea humilde y no arrogante. Voy a aclarar esto en torno al orgullo. El orgullo no es malo. Fíjense, el orgullo no es malo. Yo me puedo sentir orgulloso de mi esposa, de mi hijo, por los resultados que tiene. Me puedo sentir orgulloso de mis padres. Me puedo sentir orgulloso de mí mismo por cosas buenas que hago. Pero, ¿dónde viene el peligro? ¿Dónde está lo malo? Lo que nos trata de evitar y de corregir Pablo en su carta. En la arrogancia. En creer que por mis logros, por mi espiritualidad, por el grado de la fe con que yo mismo me estoy midiendo, curioso, ¿no? Yo soy el mismo instrumento de medición, la misma regla, soy yo mismo, el mismo juez, el que dictamina si mi espiritualidad es mejor que la del otro. Yo creo que soy mejor que el otro, que me la sé toda, ¿verdad? Entonces Pablo trata de corregir esto y decirle, mira, esto es por gracia. No se olviden de lo esencial. El fundamento de la fe y de la vida de una iglesia es la gracia de Dios, sin la cual no somos salvos. Es el amor inmerecido que Dios nos ha dado en Cristo. No se salgan de eso. Entonces está advirtiendo aquí, por eso dice, no tengan más alto concepto de sí que el que deba tener. O sea, está hablando de ese orgullo excesivo que se convierte en soberbia, en arrogancia. Y a veces nos pasa eso en la iglesia, cuando llevamos muchos años en la iglesia, cuando hemos estudiado mucha teología, creemos que no lo sabemos todo. Pero recuerde esto, mi querido hermano, aquí el que lo sabe todo es Dios. Amén. Amén. Y hay que estar atentos a Él. Porque cuando uno no tiene mentalidad de aprendiz, pues no aprendes más nada. No creces más en la fe. Entonces llegan momentos en que vas a tomar decisiones que no están conformes a la voluntad de Dios y que pueden provocar un daño irreversible en una comunidad. Por eso Pablo le dice, digo pues por la gracia que me es dada, y él mismo reconoce, y Pablo lo reconocía en otras partes de la carta, de que él mismo necesitaba de Dios. Y él mismo se definía a sí mismo y decía, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Jesucristo. Doy gracias a Dios por Él, porque me ha librado de este cuerpo de muerte. Pero qué importante es que nosotros entendamos en este contexto, porque más adelante él sigue hablando de los dones, ¿verdad? Y dice aquí, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, con madurez. Eso es lo que quiere decir, con madurez. Porque los problemas a veces entre líderes es falta de madurez. Es no reconocer
que en el otro también hay dones y talentos preciosos que están para ser usados al servicio. Entonces, de lo que se trata en una iglesia diversa, donde cada quien piensa diferente y donde cada quien manifiesta dones que son dados de lo alto, es precisamente que haya ese sentido de amor, de cooperación y no de competición, de servicio mutuo. Estamos aquí para servirnos los unos a los otros, para ayudarnos los unos a los otros, para amarnos los unos a los otros, para perdonarnos si es necesario que haya perdón de los unos para los otros. No estamos aquí para competir, ni para hacer el mejor programa, ni para decir que yo soy el más capaz, ni el más elevado, ni el más espiritual, y que mi fe es la más grande en toda la iglesia. No es eso. Miren esto que sucede. Por eso yo este sermón, estamos en el mes de la mujer, este sermón lo titulé Cumple con la luz de Cristo. Cumple con esa medida de fe y más te será otorgado. Porque todo lo que tenemos, recuerde, ¿nos lo dio quién? Dios. Los pastores nos enseñaron cosas maravillosas. Ramonín me enseñó muchísimo, aprendí muchísimo. Pero la mejor enseñanza viene ¿de quién? De Dios. Los dones y los talentos vienen ¿de quién? De Dios. Porque es el favor y la gracia. Pero miren, en el año 1841, esta cuáquera, que se llama Caroline Fox, cumple con la luz que tienes. Ella escribió esto. Yo pensaba que hasta este momento había estado dando por sentadas las cosas de suma importancia sin sentir su realidad. Y reconocía lo malsano de esta condición. Carlyle expresa la condición de mi mente cuando habla de los esfuerzos espasmódicos de algunos para creer en lo que creen. Ya no pude hacerlo más. Sentía que no estaba siendo honesta ni conmigo mismo ni con mi Dios. Un día Heather Mossworth me dijo por casualidad algo que a menudo me sirvió como vislumbre de consuelo durante este tiempo de angustioso batallar. Me dijo que él pensaba que una falta de fe es esa vez permitida a aquellos que de otra manera no pasarían por ninguna prueba. Porque sabemos que la carencia de fe es una prueba bien dura. Y fíjense cómo ella en otro sentido nos empieza a hablar de esa batalla, de esa lucha interior que hay en su seno. Porque está repitiendo verdades que otros creen, pero todavía no se han convertido en realidad en sus vidas. Y sí tiene relación con lo que dice Pablo. Por eso Pablo dice, mira, antes de juzgar, y lo decía el Señor también, antes de juzgar a otro, mírate a ti mismo primero. Antes de evaluar la espiritualidad de otro y de competir por posiciones en la iglesia, ve a ver si tu relación con Jesús está correcta. Si está dando frutos espirituales de una fe genuina y auténtica. Y de eso que tú profesas ser, lo estás viviendo en tu realidad diaria. Y eso es lo que está viviendo, una batalla dura que todos podemos pasar y que no juzgamos y que lo vamos a tener que pasar. Y las dudas no son malas, mis queridos hermanos. Son dolorosas, son difíciles, pero son un proceso de transformación donde nuestra fe va afianzándose más en lo que creemos, donde vamos echando raíces y donde vamos a dar el fruto que Dios espera de nuestra vida. Y ella reconocía eso y lo recibió, entendía que todo venía de Dios. Dice, en un momento en lo que llaman en inglés el breaking point, el punto de inflexión, el momento en que Dios te toca, el momento en que Dios te habla, el momento en que ya no vas a permanecer igual, que vas a dar un cambio, el momento en que tienes una experiencia transformadora con el poder de Dios. Allí en esa reunión de adoración, miren lo que pasa. Cuando en medio de gran depresión había estado meditando sobre mi condición, me parecía escuchar estas palabras pronunciadas en mi espíritu. Cumple con la luz que tienes y más te será otorgado.
Amén. Cumple con lo que Dios te ha dado y más te será dado. ¿Has dudado? ¿Has pasado por procesos, por luchas interiores, batallas muy fuertes en tu fe? Qué bueno que sea así. Porque la madurez no se alcanza de una manera mágica. No es por venir todos los días o todos los domingos aquí sentarnos en que usted va a alcanzar madurez espiritual. Sino es por empezar a ser fiel en lo poco que Dios te ha dado. Por eso también Jesús decía, séme fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. De ahí es donde viene la autoridad del que ha conocido de verdad a Jesús. De ahí es donde viene la humildad de que reconoce que necesita depender absolutamente de Dios. Porque Él es fuente de gracia y de bendición. Porque Él es el que va a hacer crecer tu fe para que des un fruto agradable de acuerdo a la voluntad que ha establecido para su iglesia. Amén. Amén. Dice ella, de ninguna manera lamento las confusiones y dudas, las vicisitudes por las que he pasado. Todo esto ha aumentado mi paciencia para con los demás y me ha hecho apreciar y amar las verdades gloriosas que constituyen la esperanza del cristiano, mucho más de lo que podría haber sentido si solo las hubiera bebido pasivamente. Miren cómo usa esto, una metáfora. O sea, los tragos que tuvo dar en su relación con Cristo fueron tragos amargos, fueron pruebas muy duras que amenazaban su fe, su existencia, su creencia, pero que luego de pasado esos momentos, el poder transformador del amor y de la gracia le dio una fuerza superior para superar todo eso y para convertirse en un verdadero testigo del amor redentor de Dios. ¿Qué podemos aprender de esto? Miren, lo importante, y esto es lo que yo he aprendido de Dios, lo importante no es cuántas personas estén hoy aquí reunidas. Oiga bien esto. Hay gente muchas veces preocupada por si somos 2, 4 gatos. Eso no es lo importante. Lo importante es que esos 4 gatos estén dependiendo absolutamente de Dios y no del hombre. Amén. Amén. Lo importante de esos 4 gatos es que estemos buscando a Dios de corazón, con humildad, con honestidad. Eso era lo que había en esta cuáquera del siglo XIX. Una honestidad profunda de reconocerte que no lo he alcanzado ya, como el mismo Pablo lo decía, que necesito más. Porque cuanto más reconozco mi dependencia y mi necesidad de Él, entonces es que más maduro, es que más crezco, es que más fruto doy, es que más personas pueden ver reflejada en mí la gracia y el poder del amor de Dios. Amén. Amén. No olviden eso nunca, no olviden esta enseñanza. No estamos aquí para medir ni competir en la fe. Estamos para unirnos en una calidad espiritual superior, para crecer en esa relación con Jesús, para crecer en nuestras relaciones y establecer vínculos fuertes basados en su amor, en su misericordia y en su perdón. Estamos aquí para acompañarnos en el dolor. Estamos aquí para hacernos crecer unos a otros, para potenciar los dones, los talentos y el servicio de los unos con los otros y del servicio de la iglesia con la humanidad. Para eso Dios nos ha llamado. Para eso Dios nos ha invitado a esta reunión. Para que seamos humildes de corazón. Para que recibamos esta palabra. Para que no nos conformemos. Para que seamos honestos, Dios. Para que aprendamos incluso a aceptar las incertidumbres de la vida, las dudas a veces que tenemos de qué será de mí, qué será de mi iglesia, cómo va a ser el futuro. Para que activemos esa luz de Cristo en nosotros. La luz no se puede esconder debajo de un almud, dice Jesús. La luz hay que ponerla en alto. ¿Y cómo podemos poner en alto la luz de Jesucristo?
cumpliendo con lo que Dios nos ha dado. Amén. Poniendo por obra, activando nuestra fe, no siendo pasivos en esas batallas interiores que tenemos en nuestra mente, dándole el lugar a que sea Dios en nosotros y no nosotros mismos el que provoque la transformación en nuestra mente y en nuestra manera de servir a Dios. Cumple con esa luz. Cumple con esa medida de la gracia de Dios. Cumple con lo que Dios te ha dado. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida eterna. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Y que esta palabra nos sirva a todos como un aprendizaje, como una enseñanza que viene de Dios. Amén.